Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la lectura del artículo Biología de la membrana celular, escrito por Aranza Arrazola, y el equipo está conformado por Ana Fátima Chávez, María Elena Chávez, Elena Cruz Rivas, José Eduardo y su servidor Emilio Malnet González Escudero. Comenzaremos leyendo un pedazo de la introducción y esto dice: la aparición de la membrana plasmática fue un paso crucial en el origen de las primeras formas de vida. Sin ella, la vida celular es imposible. La membrana plasmática que rodea a todas las células define la extensión de la célula y mantiene las diferencias esenciales entre el contenido de esta y su entorno. Esta membrana es un filtro altamente selectivo que controla la entrada de nutrientes y la salida de los productos residuales, y además genera diferencias en la concentración de iones entre el interior y el exterior de la célula. La membrana plasmática también actúa como un sensor de señales externas para alterar su comportamiento en respuesta a estímulos de su entorno. La membrana plasmática de la célula es una estructura altamente diferenciada. Cada tipo de célula tiene en su membrana externa proteínas específicas que le ayudan a controlar el medio intracelular y que interaccionan con señales específicas de su entorno. Aunque sus componentes específicos varían de gran medida de un tipo de membrana a otro, la mayor parte de los conceptos estructurales y funcionales básicos que se estudian en este capítulo son aplicables a las distintas membranas plasmáticas, así como a las membranas intracelulares. Después de examinar la estructura y la organización de los componentes principales de las membranas biológicas, lípidos, proteínas y carbohidratos, pasaremos a estudiar los mecanismos que utilizan las células para transportar pequeñas moléculas a través de la membrana plasmática y los mecanismos que utilizan para transferir macromoléculas y partículas mayores a través de dicha membrana. Otros aspectos de la membrana plasmática, como su papel en el entorno del flujo de información entre las células y su medio ambiente, o su relación con la fisiopatología de la hipertensión arterial, son considerados en otros capítulos. A continuación hablaremos un poco sobre la arquitectura de la membrana plástica. Todas las membranas biológicas, incluidas la membrana plástica y las membranas internas de las células eucariotas, tienen una estructura general común, que se trata de agrupaciones en una molécula. General, se tratan de agrupaciones de moléculas lípidas y proteicas unidas por interacciones no covalentes. Tal lo muestra como la figura 1. Las moléculas lípidas están dispuestas en forma doble capa y continua de 4-5 de grosor. Esta dicapa lípida constituye una construcción básica de la membrana y actúa de barrera relativamente impermeable al flujo de la mayoría de moléculas. Las proteicas están disueltas de la membrana. En algunas sirven para el transporte de las moléculas específicas hacia el interior y al exterior de la célula. Otras son enzimas que se catalizan relaciones asociadas a la membrana. Otras, y finalmente, actúan con eslabones y estructuras de citoesqueleto de la célula y la matriz extracelular, o receptores que reciben y traducen las señales químicas procedentes de un entorno de una célula. Las membranas celulares son estructuras fluidas y también dinámicas. La mayoría de sus células lípidas y proteicas pueden desplazarse con rapidez por el plano de la membrana. Además, las membranas son estructuras asimétricas y su composición de dos caras se diferencia de manera que se reflejan las diferentes funciones realizadas por dos superficies. Bueno, yo a continuación voy a hablar sobre los lípidos de membrana.
Constituyentes lipídicos de las membranas. Las moléculas lipídicas son insolubles en agua, pero se disuelven fácilmente en disolventes orgánicos. Constituyen aproximadamente un 50% de la masa de la mayoría de las membranas plasmáticas de las células animales. Los tres tipos principales de lípidos de las membranas celulares son los fosfolípidos, el colesterol y los glucolípidos. Los tres tipos de anfipáticos, es decir, tienen un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. Por ejemplo, una molécula típica de fosfolípido, como la ilustrada en la figura 2, tiene la cabeza polar y dos colas hidrocarbonadas hidrofóbicas. Existe una gran variedad de moléculas de fosfolípidos y glucolípidos. Por un lado, la diversidad radica en los tipos de cabezas o grupos polares, diversidad multiplicada extraordinariamente en el caso de los glucolípidos. Pero además, cada tipo comprende un gran número de especies distintas que difieren en la longitud o en el grado de insaturación de los ácidos grasos. Por ejemplo, la membrana plasmática del eritrocito humano contiene 4 fosfolípidos principales: fosfatidalcolina, esfingomielina, fosfadicelcerina y la fosfadiletanolamina. En el caso de la fosfatidicolina, se han identificado hasta 21 especies moleculares diferentes. El colesterol abunda en la membrana plasmática de las células animales, donde representa de un 25 a un 30% en peso. Estos porcentajes suponen una relación de moléculas de colesterol a moléculas de otros lípidos de 0.7 a 0.8. En las membranas interinas de la relación es solamente de 0.1 a 0.2. Aunque cada membrana contiene una mezcla muy compleja de lípidos, hay marcadas diferencias en las proporciones con las que aparecen distintos tipos de diferentes membranas. Se desconoce cuál es el significado funcional de tales diferencias. En algunos casos se sabe que un determinado tipo de lípido desempeña un papel específico. Por ejemplo, algunos son intermediarios específicos de procesos llevados a cabo en la membrana, como la hidrólisis de ciertos fosfolípidos, asociada a la activación de algunos receptores. Otros podrían actuar como receptores, papel que se le ha dado a ciertos glucolípidos en la unión de algunas toxinas y virus. Sin embargo, ello no justifica la diversidad lipídica existente, siendo este uno de los aspectos más importantes que dan aún por explicar en la biología de las membranas. Lo que es evidente es que la complejidad y diversidad de la composición lipídica no es producto del azar, sino que para cada membrana se selecciona un determinado conjunto de lípidos, lo cual sugiere que la mezcla de lípidos de la membrana proporciona a esta las propiedades más idóneas para su función fisiológica, ya sea en términos de fluidez, permeabilidad, carga, reactividad o requerimientos específicos de las proteínas. A pesar de su diversidad estructural, los fosfolípidos y glucolípidos son compuestos anfipáticos. Cuando las moléculas anfipáticas están rodeadas por todas partes por un ambiente acuoso, tienden a agregarse escondiendo sus colas hidrofóbicas y dejando expuestas sus cabezas hidrofílicas. Esto lo pueden hacer de dos maneras. Pueden formar micelas esféricas con las colas hacia el interior y pueden formar láminas biomoleculares o biocapas, con las colas hidrofóbicas escondidas entre dos capas de cabezas hidrofílicas. La mayoría de los fosfolípidos y glucolípidos forman espontáneamente bicapas en un entorno acuoso. El colesterol no forma bicapas por sí solo, pero se integra con facilidad en las formas de otros lípidos anfipáticos. Las bicapas lipídicas son estructuras laminares con una serie de características que las hacen particularmente idóneas para actuar como membranas biológicas. 1. Son estructuras no covalentes que se autoensamblan espontáneamente y pueden crecer sin limitación. 2. Las bicapas tienden a cerrarse sobre sí mismas, formando compartimientos cerrados y eliminando así los bordes libres en que las colas hidrofóbicas podrían estar en contacto con el agua.
Por la misma razón, los comportamientos formados por bicapas se cierran y autorreparan con rapidez después de haber sido rotos. 3. Son estructuras estables, pero al mismo tiempo fluidas. Las uniones que pueden establecerse entre moléculas continuas no impiden que éstas se muevan con relativa libertad en el plano de la bicapa, la cual se comporta de hecho como un líquido ordenado, cristal líquido, en vez de como un sólido. 4. Las bicapas lipídicas funcionan como eficaces barreras de permeabilidad para los solutos polares, siendo capaces de mantener diferencias de concentración de estos solutos entre distintos compartimientos. En la actualidad, la presencia de bicapas lipídicas en las membranas naturales está apoyada por observaciones directas con técnicas físicas, en especial de estudio de difracción, rayos X, neutrones o electrones, y espectroscópicos, resonancia magnética nuclear. La prueba de que todas las membranas biológicas son bicapas lipídicas estriba en el hecho de que todas ellas pueden repartirse mecánicamente por la mitad entre las dos monocapas lipídicas cuando están congeladas, como la microscopia electrónica de fractura por congelación. A temperaturas fisiológicas, las bicapas lipídicas de las membranas celulares tienen carácter fluido. Esta fluidez, aparte de proporcionar la flexibilidad que requiere la membrana para diversos procesos, puede ser crítica para la función de muchas proteínas, bien porque la actividad de la proteína dependa de su función en el plano de la membrana, o bien porque su funcionamiento implique cambios de conformación dentro de la bicapa. Las determinantes principales de la fluidez de las membranas biológicas son la longitud y el grado de insaturación de las cadenas de los ácidos grasos, que constituyen la bicapa lípida. Una mayor longitud de las cadenas hidrocarbonatadas reduce la tendencia a interactuar entre ellas, aumentando de este modo la fluidez de la bicapa lipídica. Por otra parte, los dobles enlaces producen inclinaciones en las cadenas hidrocarbonatadas que dificultan su empaquetamiento, consiguiendo el mismo efecto. Las células mantienen su composición de lípidos en membranas que asegura el estado de fluido de las temperaturas a las que habitualmente están expuestas. Otro determinante de la fluidez de las membranas es el colesterol. El colesterol, intercalando su anillo esteroidal rígido entre las cadenas de ácidos grasos, actúa como un amortiguador de los cambios de fluidez de la membrana. Además, el colesterol es un estabilizador de las membranas, aumentando la resistencia de la membrana a la destrucción mecánica u osmótica. El estado fluido de las membranas implica la movilidad de sus componentes. En efecto, en el caso de los lípidos se ha demostrado que estos pueden rotar alrededor de sus ejes longitudinales, desplazarse lateralmente dentro de una monocapa y ocasionalmente pasar de una cara de bicapa a la otra. Otra propiedad de las bicapas lipídicas de las membranas plasmáticas es que son asimétricas en las membranas plasmáticas que han sido analizadas. La composición lipídica de las dos mitades de la bicapa lipídica es marcadamente diferente. Por ejemplo, en la membrana de eritrocito, la mayoría de las moléculas lipídicas que contienen colinas se encuentran en la mitad exterior de la bicapa, mientras que la mayoría de los fosfolípidos que contienen un grupo amino se hallan a la mitad del interior. La existencia de la simetría ha de tener alguna función. Es posible que ayude a mantener proteínas de membranas orientadas adecuadamente a la bicapa. Como veremos, todas las proteínas de la membrana están asociadas con la membrana de una manera altamente asimétrica, rasgo esencial para su función. Bueno, pues hasta lo que llevamos de la lectura, ya hemos visto una pequeña introducción sobre lo que trata el artículo, un poco de la estructura de la membrana y parte de los lípidos que forman la membrana. A continuación, cada uno de mis compañeros dará su punto de vista hasta el momento que llevamos de la lectura. Bueno, a mí en lo personal me ha parecido un poco interesante de la estructura, o bueno, más bien la arquitectura un poco de la membrana plástica, ya que habla un poco sobre la membrana plástica y sus
pues sí, sus componentes como las células internas, las eucariotas y cómo van agrupándolas. Y pues también me interesó un poco sobre cómo va, pues cómo van agrupándose entre todas sus moléculas, ya sean covalentes o, o y cómo se van formando como por doble capa, si son realmente impermeables, así como el flujo y todo eso. A mí lo que me pareció más interesante, al menos del pedazo que me tocó leer, pues es más que nada los tipos de lípidos que tenemos, que es, bueno, básicamente los fosfolípidos, el colesterol, los glucolípidos, la estructura que pueden tener, como pudimos ver en la figura 2, como teníamos una molécula típica de fosfolípido, que tiene una cabeza polar, y dos colas hidrofóbicas, ¿no? Entonces, igual que en la lectura decía que su estructura llegaba a ser asimétrica en algunos puntos. Así es, de hecho, algo muy interesante que me pareció del artículo es de que las moléculas proteicas están disueltas en la bicapa lipídica, si no mal recuerdo, y además tienen diversas funciones, que algunas sirven para el transporte de moléculas específicas hacia el interior y el exterior de la célula. Es muy interesante cómo su arquitectura hace cosas impresionantes. Pues yo considero que es un artículo muy interesante y bueno, más porque nos va detallando exactamente su estructura y cada una de las funciones de los lípidos que hasta ahora hemos visto. Lo que me llamó mucho la atención es que la temperatura de estas bicapas lipídicas influyen mucho en la flexibilidad que estas proporcionan a la membrana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pedro Arredondo Medina. A mí, en lo particular, me es muy interesante esta pequeña lectura, pues ya que nos habla un poco sobre la estructura que rodea a toda una célula respecto a lo que es la membrana plasmática. Pues esta en sí lo que hace es de que encierra a sus componentes. Esto le permite mantenerlo en una composición diferente dentro de lo que es el interior y el exterior de esta célula. Todo lo que han leído mis compañeros es algo muy importante, pues ya que estas proteínas también pueden crear poros o canales que pueden permitir la entrada y salida selectiva controlada de lo que son las sustancias que estas pueden necesitar la célula para que ésta siga funcionando de forma normal. A continuación proseguiremos con la lectura del artículo y pues en esta parte toca conocer más sobre las proteínas de la membrana. Aunque la estructura básica de las membranas biológicas está determinada por la bicapa lipídica, la mayor parte de sus funciones específicas están desempeñadas por proteínas. Por consiguiente, la cantidad y el tipo de proteínas de una membrana reflejan su función. En la vaina de mielina, que principalmente aísla las fibras nerviosas, menos de un 25% de la masa de la membrana es proteína, mientras que en las membranas dedicadas a la transducción energética, tales como las membranas internas de las mitocondrias, aproximadamente un 75% es proteína. La membrana plasmática normal está situada entre ambos extremos, con aproximadamente un 50% de la masa total en forma de proteína. Las proteínas de las membranas pueden dividirse en periféricas e integrales. La distinción se relaciona con el tipo de tratamiento requerido para su separación y extracción y tiene su fundamento en el grado de asociación de la proteína con la matriz lipídica de la membrana. Las proteínas periféricas se enlazan a las membranas mediante interacciones polares, enlaces electrostáticos o de hidrógeno.
y estas interacciones pueden romperse por adición de sales o cambio de pH. La mayoría de las proteínas periféricas de membrana están unidas a la superficie de las proteínas integrales, ya sea en la cara citosólica de la membrana o en la extracelular. Las proteínas integrales tienen uno o más segmentos que interaccionan directamente con el núcleo hidrofóbico de la bicapa lipídica. La mayor parte de ellas atraviesan la bicapa y se denominan proteínas transmembranarias. Las proteínas integrales de membrana solamente pueden extraerse de la membrana por la acción de detergentes que desplazan los lípidos unidos a las cadenas laterales hidrofóbicas de las proteínas. Las proteínas integrales que penetran en la bicapa lipídica pueden clasificarse en dos grandes grupos. 1. Proteínas que atraviesan la bicapa una sola vez. 2. Proteínas que atraviesan la bicapa varias veces. Esta distinción tiene claras implicaciones funcionales, ya que las primeras están simplemente unidas a la membrana, mientras que las segundas trabajan dentro de ella. Las proteínas que atraviesan la bicapa una sola vez lo hacen mediante un tramo hidrofóbico del péptido, formado por 20 a 25 aminoácidos apolares, dispuestos en una conformación de hélice, cuya principal misión es mantener unida a la proteína a la membrana. La mayor parte de la molécula se encuentra fuera de la bicapa, formando dominios hidrofílicos, que contienen los sitios activos de las proteínas. Se conocen muchos ejemplos de proteínas de la membrana plasmática que atraviesan una sola vez la bicapa. Entre ellas se encuentra la glicoforina, algunas enzimas peptidasas de las células del epitelio intestinal, antígenos, inmunoglobulinas y diversos receptores de insulina, de lipoproteínas LDL, entre otros. Las proteínas integrales que atraviesan la bicapa varias veces poseen dominios hidrofóbicos en el interior de la bicapa, que representan la mayor parte o una parte considerable de la molécula. A este grupo pertenecen todas las proteínas implicadas en el transporte de iones o solutos polares a través de las membranas, bombas, canales iónicos y transportadores en general. Dichas proteínas están formadas por varias hélices anfipáticas, con residuos apolares por un lado, en contacto con las cadenas hidrocarbonadas de lípidos, y polares, incluso con carga eléctrica por el otro. Los poros o conductos accesibles a los solutos transportados deben poseer sitios de unión o filtros de selectividad específicos, los cuales han de estar formados por grupos polares en una determinada disposición espacial. Una de las proteínas integrales de este tipo, estructuralmente mejor caracterizadas en la bacteriorhodopsina, que se encuentra en la membrana plasmática de ciertas bacterias y que actúa bombeando protones al exterior de la célula, utilizando la luz como fuente de energía. Esta proteína consta de 7 hélices que atraviesan la bicapa de un lado a otro. Al igual que los lípidos de la membrana, las proteínas pueden desplazarse lateralmente en la membrana. Sin embargo, su movilidad varía notablemente. Unas proteínas son casi tan móviles como los lípidos, mientras que otras son prácticamente inmóviles. Por ejemplo, la proteína fotorreceptiva rodopsina es extraordinariamente móvil. Este movimiento es esencial para una respuesta rápida. En el otro extremo está la fibronectina, una glicoproteína periférica que participa en interacciones célula-célula. La fibronectina se mueve lentamente porque está anclada a los filamentos de actina en la otra cara de la membrana plasmática mediante la integrina. Esta proteína transmembranaria enlaza la matriz extracelular y el citoesqueleto. Los carbohidratos de la membrana. Todas las células eucariotas tienen hidratos de carbono en sus membranas, la mayor parte de ellos en forma de cadenas laterales de oligosacáridos, unidas a las proteínas de la membrana, glucoproteínas, o en menor proporción, unidos a los lípidos, glucolípidos. Las cadenas de oligosacáridos se localizan siempre en la superficie externa de la membrana. La proporción de carbohidratos en las membranas plasmáticas oscila en total entre
un 2 y un 10% del peso de la membrana. No se conoce muy bien la función de los carbohidratos de las membranas. Es posible que los de ciertas glucoproteínas transmembrana ayuden a anclar y orientar las proteínas de la membrana, impidiendo que se deslicen hacia el citosol o que oscilen a través de la bicapa. También pueden desempeñar un cierto papel en guiar a una glucoproteína hacia su destino adecuado, de una manera semejante a como lo hacen en algunas glucoproteínas de los lisosomas. Sin embargo, estas no pueden ser las únicas funciones de los carbohidratos de la membrana, ya que no explican su presencia en las moléculas glucopilídicas ni su complejidad. Tanto la complejidad de algunos oligosacáridos, de las glucoproteínas y de los glucolípidos de la membrana plasmática como su posición al descubierto sobre la superficie celular sugieren que después de desempeñar un importante papel en los procesos de reconocimiento entre la célula y célula. Aunque hay evidencias indirectas a favor de esta función de los carbohidratos, en la mayor parte de los casos han sido difícil de mostrar sin ambigüedad. Transporte a través de membranas. La bicapa lipídica, debido a su interior hidrofílico, actúa como una barrera altamente impermeable o a la mayoría de las moléculas polares, impidiendo así su mayor parte de contenido insoluble salga de ella. Pero, para sí misma razón, las células han tenido que desarrollar sistemas especiales para transportar las moléculas polares a través de sus membranas. El transporte de las moléculas a través de la bicapa lipídica se consiguen mediante proteínas transmembránicas especializadas, cada una de las cuales es responsable de una transparencia de una molécula específica o de un grupo de moléculas afines. Las moléculas también han sido desarrolladas para transportar a través de sus membranas plásticas macromoléculas tales como proteínas e incluso grandes partículas, pero los mecanismos que intervienen ellos son casos diferentes y son utilizados para transferir pequeñas moléculas. Bueno, referente al transporte de las moléculas pequeñas, la velocidad a la que va esta molécula difunde a través de una bicapa lipídica y ya que esta varía enormemente dependiendo del tamaño de la molécula y de su solubilidad relativa en aceite. Por regla general, cuanto más pequeña sea una molécula y cuanto más hidrofóbica, tanto más rápidamente difundirá a través de la bicapa. Por ejemplo, el agua, el CO2, el etanol y la urea atraviesan rápidamente una bicapa. El glicerol lo hace con mayor rapidez y la glucosa prácticamente no lo atraviesa. Lo que es la bicapa lipídica son altamente impermeables a todas las moléculas cargadas por iones, por muy pequeñas que sean. Al igual que las bicapas lipídicas artificiales, las membranas celulares permiten el paso del agua y de moléculas no polares por simple difusión. Sin embargo, las membranas celulares también son permeables a diversas moléculas polares, como lo son iones, azúcares, aminoácidos, etc. El transporte de estos solutos que en diversas membranas y de manera selectiva ocurre a velocidades muy superiores a los de la difusión. Por la bicapa depende de proteínas integrales que facilitan o promueven un paso a través de aquella. Cada proteína está destinada al transporte de una clase de diferente compuesto químico, tales como lo son los azúcares o los aminoácidos, y en frecuencia de una especie molecular específica de la clase. Todas las proteínas de este transporte de la membrana
han sido estudiados en detalle y también estos se han caracterizado como proteínas transmembranarias, cuyo, cuya cadena eh, polipeptídica, polipeptídica atraviesan la bicapa lipídica múltiples veces, puesto que las proteínas de transporte forman una vía proteica continua a través de la membrana. Los sólidos que transportan específicamente no tienen que entrar en contacto directo con el interior hidrofóbico de la bicapa lipídica. Existen dos tipos de proteínas de transporte dentro de esta membrana. Un tipo de proteínas denominadas transportadores, eh, y estos poseen sitios de una unión específicos para el soluto, eh, que exponen alternativamente a un lado o otro de la membrana mediante cambios de conformación. Otras proteínas denominadas canales constituyen conductos polares a través de las cuales pueden difundir ciertos solutos. Estos canales, al igual que los transportadores, son con frecuencia muy específicos para ciertos solutos, en particular los canales para los iones, y esto se comporta más que como poros estáticos, como sistemas dinámicos susceptibles de regulación. Algunos transportadores simplemente transportan un soluto de un lado a otro de la membrana. Ese tipo de transporte recibe el nombre de un uniporte. Otros funcionan como sistemas de, de contrasoporte, en los que son la transferencia de un soluto. Depende de la transferencia simultánea o secuencial de un segundo soluto, ya sea en la misma dirección o en la dirección opuesta. Eh, por ejemplo, gran parte del transporte de la glucosa en las células instantáneas se producen mediante un simporte de sodio junto con la glucosa, mientras que la membrana actúa como un antiporte bombeado hacia el interior de la célula, y también existen transportadores que facilitan el transporte pasivo de determinados solutos a través de la membrana, mientras que otros funcionan como bombas. A diferencia de los transportadores canales, forman conductos o poros hidrofólicos a través de la membrana. La mayoría de estos canales eh, son iónicos altamente selectivos eh, para el peso a través de la membrana de diversos iones inorgánicos. La selectiva del canal depende fundamentalmente del diámetro del conducto y de la naturaleza de la clase de grupos químicos que configuran el porol. Los flujos de iones a través de los canales son siempre masivos, alcanzando velocidades de paso y de peso más de 100 veces mayores que el transporte mediado por cualquier transportador. Se conocen en la actualidad más de medio centenar de canales iónicos diferentes, los cuales intervienen en actividades celulares tan importantes como la generación y propagación de impulsos eléctricos en células excitables, la, la liberación de neurotransmisores y hormonas, la transducción sensorial y el transporte transeptilial, entre otros. Los canales se comportan como simples conductos o poros estáticos, abiertos permanentemente. Al contrario, las proteínas implicadas pueden controlar el flujo de iones, manteniendo abiertos o cerrados los conductos para los mismos, según el tipo de factores que los activan. Existen dos clases de canales: canales dependientes de voltaje
en los que el conducto se abre o se cierra en respuesta de los cambios del potencial de la misma membrana, y canales dependientes del ligado, en lo que son la apertura, que depende de la unión de un determinado ligando, o el cual puede ser una molécula activadora extracelular, como por ejemplo un receptor de aceticolina, que es una molécula activadora intervacular. También los canales de sodio activan 2-CMP, entre otros. Lo que es el transporte activo: en cada célula, una fracción importante de energía disponible se emplea para mantener los gradientes de concentración de iones a través de la membrana plasmática y a través de comportamientos intercelulares en 3 tipos de sistemas enzimáticos. Por lo menos los hidrosólidos de ATP están directamente acoplados al transporte de iones contra un gradiente electroquímico. Estos sistemas se denominan ATP asas, transportadoras de iones a membranas, a bombas de iones. Uno de estos sistemas transporta fuera de la célula a su interior, generando una gradiente de estos iones. Ambos lados de la membrana de estos gradientes depende el potencial de la membrana, el volumen celular y el transporte activo de ciertos azúcares, aminoácidos e iones. El segundo sistema transporta iones fuera de una célula hacia el interior de los retículos endoplasmáticos. Estas bombas de mantienen unos enormes gases que impulsan activamente al movimiento de los solutos específicos en contra de los gradientes electroquímicos. Sin embargo, los cuales estos pueden medir el transporte pasivo de un soluto o a través de la membrana. El transporte pasivo es un tipo de difusión en el que un ion o molécula atraviesa la membrana, la cual se mueve a favor de su gradiente electroquímico o de su concentración. En el transporte pasivo no se gasta energía metabólica. Existen 2 tipos de transporte pasivo: la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple, el transporte pasivo tiene un gran por sí solo. Una molécula atraviesa la membrana sin la ayuda de las proteínas de transporte. En este tipo de transporte, las moléculas de un soluto no establecen interacciones específicas con los componentes de la membrana, sino que se disuelven en la bicapa lipídica y difunden en el interior de esta forma libre y lipídica, independientemente como lo harían en el seno del fluido de características similares. Existe poca especificidad para este proceso. Como cabría esperar, el factor determinante en el transporte por difusión simple es la liposolubilidad, que son gases tales como el oxígeno, el dióxido de carbono y moléculas pequeñas como el etanol, los cuales entran en la célula para la difusión simple. Sin embargo, la permeabilidad de la bicapa por los iones son extraordinariamente bajas, requiriéndose la presencia de proteínas que faciliten su transporte. Numerosas sustancias atraviesan la membrana mediante sistemas de transporte mediados que no están acoplados a ninguna fuente de energía, como en la difusión simple.
En estos casos, el sustrato solo se mueve a favor de su gradiente de concentración o de potencial electroquímico, pero a velocidades de varios órdenes de magnitud superiores a lo que cabería esperar en una difusión a través de la bicapa lipídica. De ahí la denominación de difusión facilitada, en el cual las proteínas integrales implicadas en este tipo de transporte pueden ser transportadores o canales. El transporte de la glucosa de la mayoría de las células animales eh, a excepción de epitelio observatorio intestinal y de los túbulos renales, es un ejemplo de difusión facilitada, mediada por un transportador. Otro ejemplo bien conocido es el intercambiador de aniones de los eritrocitos que funcionan como a ver, que funcionan como antiportes, intercambiando lo que es la célula Cl y CO3H26. Ambos transportadores contienen 12 hélices que atraviesan la membrana, algunas de ellas anfipáticas con grupos polares dispuestos preferiblemente en una de sus caras. Estos grupos podrían configurar la vía de paso y el sitio específico para los solutos. Cambios de conformación de estas proteínas harían accesibles a estos sitios desde uno u otro lado de la membrana. Bueno, como pudimos estar observando, pues ya estuvimos leyendo con mis compañeros otros 3 temas. Ahora vamos a proceder a dar, bueno, a compartir más que nada una opinión. Bueno, más que nada, pues en transporte de moléculas pudimos ver que existen 2 principales, que es el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo, pues es un tipo de difusión en el que una molécula atraviesa la membrana, se mueve a favor de su gradiente electroquímico. Y bueno, en el transporte activo, pues es una fracción importante de energía. Pues esta energía se emplea para mantener la concentración de iones a través pues, de la membrana plasmática. Otro aspecto que, bueno, que pudimos comprender mediante esta lectura fueron los tipos de transporte, el transporte simple, bueno, transporte pasivo mediante la difusión facilitada y cómo es que cada uno de estos se lleva a cabo mediante la membrana, cómo cada molécula entra por los diferentes canales que se encuentran en la membrana plasmática. Para finalizar, ya solo mencionaremos la parte de transporte de macromoléculas y partículas. Aunque las proteínas de transporte permiten el paso a través de las membranas celulares de un gran número de pequeñas moléculas polares, no pueden transportar macromoléculas, tales como proteínas, polinucleótidos o polisacáridos. La mayoría de las células segregan e ingieren macromoléculas por exocitosis y endocitosis, respectivamente. En la exocitosis se libera al exterior el contenido de unas vesículas intracelulares especiales, cuando éstas se fusionan con la membrana plasmática. En la endocitosis, la secuencia está invertida. Unas determinadas regiones de la membrana plasmática se invaginan y se estrangulan formando vesículas pequeñas, pinocíticas, o grandes, fagocíticas.
La mayoría de las vesículas se fusionan con los lisosomas, donde se digiere la mayor parte del contenido macromolecular de dichas vesículas, mientras que la mayoría de componentes de la membrana vesicular se recuperan de algún modo y se devuelven a la membrana plasmática. El proceso endocítico puede ser inespecífico o mediado por receptores. En el primer caso, al formarse la vesícula endocítica, cualquier material disuelto en el fluido extracelular se introduce en la célula en proporción a su concentración en el fluido. En el segundo caso, los receptores están localizados en regiones especializadas de la membrana, denominadas depresiones revestidas. Estas regiones constituyen una vía especial para concentrar e ingerir grandes cantidades de macromoléculas específicas. Un ejemplo de endocitosis mediada por receptor es la absorción de las lipoproteínas de baja densidad o LDL en las células animales. Cuando una célula necesita colesterol para la síntesis de membranas, produce proteínas receptoras de LDL y las inserta en su membrana plasmática. Si se acumula demasiado colesterol libre en una célula, esta detiene la síntesis de receptores, con lo que la célula absorbe menos colesterol. Esto ya sería todo de la lectura de nuestro artículo y para finalizar este círculo de lectura, cada uno de mis compañeros dará una pequeña conclusión en general de toda la lectura leída. Sin duda, una de lo que más me quedé con el artículo es sobre la importancia de la membrana celular, ya que sería la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. Esto juega un papel muy importante en las células, ya que teniendo en cuenta que el intercambio de sustancias entre esta y el medio que aporta los compuestos necesarios que se lleven a cabo las funciones celulares. Cada uno de los componentes es muy importante. Por esto es de que debemos de poner, debemos de saber cuál es la importancia de cada uno y que todo es necesario. A mí en lo personal me gustó mucho sobre el transporte de las macromoléculas, ya que habla sobre la síntesis de las membranas y saber cómo se va produciendo cada una de las proteínas que pues obviamente se van insertando en la membrana y cuál es pues ahora sí la importancia de cada uno de todos estos transportes que pues mencionamos en el círculo. Yo considero que fue una lectura muy completa y nos dio mucha información sobre la membrana plasmática y pues nos mostró tanto por separado cada componente de, de dicha membrana, los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, además de cómo se daban los transportes de estos, sí, mediante la membrana y pues también describió cómo por medio de qué canales se podían dar. También lo que nos mencionó y es muy importante fue su estructura, cómo se compone, que fue de hecho el primer tema que se mencionó. Sí, en general este artículo pues es realmente una manera de conocer más acerca de la célula, pues sí, de la membrana, que bueno, tenemos principalmente su estructura, sus características, y los tipos de transporte, que yo creo que es lo más destacado de este artículo, el transporte que realiza a través de la membrana, bueno, más bien el transporte que lleva de moléculas pequeñas, ya sea transporte pasivo o activo, que pudimos observar, y también el transporte de las macromoléculas y partículas, que bueno, eso ya está más que nada al final del texto, pero aún así, pues, en general este artículo, pues, nos ayuda a entender, eh, pues, más que nada las características generales de la membrana, los lípidos que posee esta, entre, pues, otras características. Pues bueno, para mí, en lo personal, esta lectura se me hizo muy interesante y esta lectura siento que es muy importante y nos servirá después en lo que es nuestra materia de biología,
celular, pues ya que nos habla mucho sobre la estructura y la función de lo que es una membrana plasmática y todos los elementos químicos que interactúan con ella misma para que esta célula siga viva. Esta lectura se me hizo interesante, ya que también nos hablaba sobre el transporte de partículas, y eso es lo que nos permite un poco ver la velocidad en lo que una molécula y las proteínas pueden entrar en una membrana. Y sería todo de mi parte, y estuvo muy interesante esta lectura. Bueno, pues ya sería todo sobre, bueno, de nuestro pequeño círculo de lectura y pues agradecemos la atención prestada por todos los participantes.